A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desierto. No. Federico Nietzsche, 1888. La frase Federico Nietzsche cobra especial relevancia en estos días. Un tifón impresionante arrasó con varias ciudades de la costa de Filipinas. Un tifón que, según algunos expertos en el tema medioambiental, tiene que ver con el calentamiento global. Aunque eso no se puede probar científicamente por ahora, nos parece que la Tierra de todas maneras habla. El mundo físico se conecta con los acontecimientos del mundo interior. Eso ya lo dijo alguna vez Carl Gustav Jung. No hay que ser esotérico para creer en eso. Estamos hablando del mundo físico. La fuerza, la potencia, lo extremo de este acontecimiento revela una desmesura que rompe el equilibrio de la naturaleza, un equilibrio que los mismos hombres hemos ido rompiendo en este último tiempo. Y si de romper equilibrio se trata, nos parece también que cierta propaganda política que aparece en las ciudades, que irrumpe de manera desmesurada, con gigantografías, la palabra lo dice, con rostros gigantes, con paletas que encubren, tapan esquinas. Todo eso de alguna manera nos muestra que detrás, más que una vocación de servicio, muchas veces hay una avidez de poder. Un deseo de figurar en primer lugar, de decir yo soy el mejor. Pero ¿hay algún candidato que realmente pueda resolver los problemas del mundo y del país? A mí me parece que se requeriría un nuevo tipo de candidato. Un candidato que no hiciera propaganda, que no tuviera avisos, que no tuviera gigantografía, que hablara por sus actos y por su silencio. ¿Pero es posible un candidato así? En nuestros días, esa política parece imposible, utópica. Sin embargo, los griegos alguna vez soñaron con una política armónica. Aristóteles fue el primero que pensó y esbozó esa política que tiene que ver con la polis, con la ciudad, con el encuentro de todos. Y quien con más ironía y agudeza dijo y mostró que en realidad no había ningún candidato que podía solucionar los problemas actuales fue el poeta y antipoeta chileno Nicanor Parra. Recuérdense ustedes en la famosa carpa de la Reina, la presentación en plena época de dictadura militar de la obra de teatro Hojas de Parra, en la que estaba, entre otros, Jaime Badel, el gran actor Jaime Badel. Hay una escena en que el presentador aparece en esta escena de este circo, de esta carpa, y anuncia al candidato y dice: ahora con ustedes, el abanderado del pueblo, Nadie en persona. La multitud aplaude y Mr. Nadie entra en escena. Lo acompaña una banda de circo. Toma el micrófono el candidato y dice, pregunta al público: ¿quién solucionará nuestros problemas? Y responde el público a coro: nadie. ¿Quién controla la inflación? Nadie, dicen todos. ¿Quién defenderá los derechos humanos? Nadie. ¿Quién es el campeón de los humildes? Nadie. Y al final, todos lo proclaman: nadie presidente. Yo necesito manifestantes, dice el presentador, gente que grite, que me avive la cueca. Pero el dueño del circo tenía miedo, y con razón. Hay que ubicarnos que estábamos en la década del 70, en pleno régimen militar. ¿No sabe usted del receso político? Y él contesta: no se preocupe, es una proclamación relámpago, dice el candidato. Pero el circo
necesita el dinero y al final el empresario accede. Vamos a terminar todos en una embajada, dice. Y a medida que la historia iba avanzando, un cementerio que había en el circo crecía, las cruces se multiplicaban e invadían el circo. Y en un momento se celebra un banquete por los poetas muertos y vivos. Y el dueño del circo pasaba lista. Carlos Pessoa Vélez, presente. Juan Guzmán Cruchaga, presente. Eusebio Lillo, presente. El que sabemos, presente. El que Tejedi, presente. Etcétera, etcétera, etcétera. Este monólogo delirante y lúcido en que por primera vez aparece en escena el candidato ideal, es decir, nadie, porque nadie soluciona los problemas sociales, nadie soluciona los problemas políticos, nació en realidad, cuenta Nicanor Parra. Bueno, este nadie tiene que ver también con el famoso monito, este monito que Nicanor Parra dibuja en sus bandejas, en algunos artefactos, que es un corazón con una boca, 2 rayas para los brazos abiertos y otras 2 para las patas. De aquí Nicanor Parra quiso de alguna manera evocar un tipo de dibujo que muchas veces hacen los niños. Y ese se le llamó Mr. Nobody. Y recuerda Nicanor Parra que Mr. Nobody es un personaje favorito de los cuentos infantiles del siglo XV inglés. También puede ser Hamlet y puede ser Ulises. Recordemos que cuando Ulises está encerrado en la cueva con el monstruo Polifemo, cuando el monstruo va a comérselo, lo va a agarrar, él le contesta, ¿quién eres? Y él le contesta, nadie. Y gracias a eso se salva. Pero en realidad Mr. Nobody también salió en una noticia protagonizada por el presidente Carter. Y cuenta Nicanor Parra que él leyó la noticia en que Carter, en una conferencia de prensa, eludió una pregunta que le hace el periodista, típico de político, y le dice, el periodista lo interpela y le dice a Carter, al no responderle la pregunta, hasta este momento usted era mi candidato, pero ha dejado de serlo, porque un candidato debe estar en condiciones de contestar cualquier cosa. Y ahí Carter le respondió, nadie es capaz de contestar cualquier cosa. Entonces, de ahora en adelante, dice el periodista, mi candidato va a ser Mr. Nadie, Mr. Nobody para presidente. Y desde aquí, en rima con Nicanor Parra, proclamamos que nuestro candidato a la presidencia de la República es nadie.
Jorge Luis Borges ya dijo alguna vez que es más raro un político que un centauro, dijo Jorge Luis Borges. Y hay algunos que han dicho que la política ha llegado tan bajo que hay políticos que son animales, políticos que son vacas o políticos que son perros cuando se comportan mal, abusando de su poder. Los animales y la política han tenido cruces en la historia de la política en Latinoamérica. Fíjense ustedes que en Brasil, muchos lo recordarán probablemente, en los años 60 se publicaron noticias de que en las elecciones municipales de Río de Janeiro lo presentaron en realidad un grupo de estudiantes como candidato a alcalde a un hipopótamo del zoológico que se llamaba Cacareco. Ese fue el candidato, un hipopótamo. Y lo que parecía una broma prendió entre el público ya cansado, estamos hablando de la década del 60, de la vieja política, y lo más impresionante de todo es que Cacareco ganó la votación, o sea, ganó la elección. Ahora, las autoridades locales no quisieron inscribirlo como candidato, pero los votantes inscribieron su nombre en la papeleta y se volvió tan popular que se transformó prácticamente en un símbolo de la protesta cívica y de manera creativa de los ciudadanos hacia la mala política. Y hace poco, un payaso, Tiririca, esto ocurre en Brasil, interesante Brasil cómo de alguna manera aborda la crisis de representación tan potente que hay hoy día en el mundo de la política, con creatividad y con humor. Bueno, el payaso Tiririca se postuló como candidato a diputado federal por el estado de Sao Paulo, y obviamente que al principio nadie de la clase política lo tomó en serio. ¿Cómo un payaso de melena color zanahoria, de narices de tomate y cara pintarrajeada iba a sentarse entre ellos los señores diputados, los honorables a la parrilla, como decía un antiguo periodista en Chile, en la augusta Cámara Legislativa? Y ahí está. Tiririca sacó más de 1 millón de votos, el más votado entre los payasos, entre los políticos, más que ningún otro candidato. Y aunque se sintieran agraviados, tuvieron que aguantar que el payaso Tiririca se sentara entre ellos. Y lo ganó absolutamente ese lugar, porque en Brasil los votos se cuentan de manera escrupulosa. Ahora, el verdadero nombre de este Tiririca es Francisco Everardo Oliveira Silva, y el eslogan de campaña decía: ¿qué hace un diputado federal? La verdad, no tengo ni idea, pero vote por mí y se lo cuento. Es extraordinario. Y la gente votó por él y creyó mucho más en él que en otros políticos o en otros payasos. En México también ha habido una tradición, tanto es así, de postular animales al Senado, a la Cámara de Diputados, que voy a colocar aquí para quienes me ven en otro canal gracias a nuestro partner MediaStream, otrocanal.cl. Los que me escuchan en Radio As tendrán que imaginárselo con una imagen de un gato que es Morris, que va como candidato al distrito de Jalapa, a la alcaldía de Jalapa. Es un bello gato, muy bien presentado en esta caricatura. Que ese gato catalizó también el desencanto ciudadano hacia los políticos tradicionales. Y Juan Villorro, escritor mexicano que acaba de estar hace poco en Puerto de Ideas, en Valparaíso, en ese momento el novelista y articulista dice que la fuerza de Morris en las redes y en el mundo de internet representó una victoria simbólica de los ciudadanos en el ciberespacio. Y dice, ya hasta el IFE se pronunció sobre el tema como si fuese una posibilidad real de que gobernara el gato. O sea, estaban preocupados ya el sistema político que pudiera el gato tener que... Imagínese usted el gato ahí en la Cámara, en la alcaldía, un gato dirigiendo y lanzando sus discursos, tomando decisiones. Nada más falta, dijo Villorro, que se pronuncie la Asociación de Veterinarios para determinar si le ofrece su apoyo o no a este gato. Un elefante, un gato. Yo recuerdo la historia de un perro que no se presentó a candidato, pero que tuvo su protagonismo en la historia política del país. Se trata del perro Hulk. Si ustedes van al Museo de Historia Nacional, que está en la Plaza de Armas, se van a encontrar con el perro Hulk embalsamado, y ahí van a saber que este gran danés perteneció al presidente Arturo Alessandri Palma.
Y fue un perro muy fiel que acompañó el segundo periodo de gobierno de 1932 al 38 al presidente Arturo Alessandri, convirtiéndose en el símbolo de su personalidad. Murió en 1941 el perro Hulk y se encuentra embalsamado, exhibido en el Museo Histórico Nacional. Fue el presidente Alessandri el que realizó las donaciones de varios objetos de su gobierno a este museo, y todavía puede verse ahí la fotografía también, que la vemos en otro canal.cl, del presidente Arturo Alessandri, que fue por lo demás el que cambió y creó la Constitución de 1925 junto a su perro Hulk. Y hay un cuento muy hermoso de una gran cuentista de nuestra literatura juvenil e infantil, Alicia Morel, que relata las memorias de un perro famoso en la política. Al tener todavía buena memoria, dice Hulk, dedico estos recuerdos a mi querido amo. Cuando yo era un perro nuevo, me llamaron Hulk. Lo mismo que a todos mis hermanos. No sé qué significa este nombre, pero suena como mi ladrido. Crecí y fui alto, grande y fuerte. Solo peleaba con mis hermanos, pero dormíamos todos juntos, acurrucados con nuestra mamá. Hasta que un día vino un caballero y me escogió para regalarme a su amigo más importante. Mi nuevo dueño conservó mi nombre. Parece que le gustó Hulk, por lo raro. Pronto me di cuenta de que mi amo era importante. De verdad, sus opiniones se escuchaban y cumplían de inmediato. La gente le tenía incluso un poco de miedo. Lo llamaban presidente, título que entre los humanos al parecer es lo máximo. Otros, por su carácter fuerte y luchador, lo llamaron el león de Tarapacá. Por supuesto, también yo me sentí importante, porque nosotros dos, los perros, somos tan apegados al amo que tenemos mucho de su personalidad. Todos los años caminaba con él por las calles y la gente lo saludaba, aunque no lo conocían sino de lejos. Yo lo cuidé y protegí con todos mis dientes. Pero no soy peleador. Tengo buen carácter. En esto me distinguí de mi amo porque su carácter era explosivo y lo hacía a veces cometer errores. Nadie se atrevía a advertírselos, excepto yo. A veces me llevaba con él a un palacio que tenía un nombre lujoso, La Moneda. Me aburría como perro y roncaba bajo el gran escritorio lleno de papeles importantes. Desde que mi amo me pegó en mi delicada nariz la primera vez que le rompí uno, nunca más me atreví a tocarlos. Y es que en aquel escritorio solían haber largas reuniones secretas. El cuchicheo me aburría y a veces me daba sueño. Mis ronquidos más de una vez asustaron a visitantes y ministros. Incluso algunos pensaron que era mi amo, el presidente, el que hacía tanto ruido al dormir. A mi amo le gustaba la buena vida, y a mí también. Me daban 2 comidas al día con grandes trozos de carne. Una vez se les olvidó servirme la comida porque había una gran fiesta de la patria. Después les explico lo que es la patria. Una señora estaba sentada con un plato lleno de carne en su falda y como se hallaba distraída, hablando su jerigonza con otra mujer, aproveché para comerme la carne y lenguatear el plato a gusto. Me alejé antes de que se diera cuenta, pero al rato se sintió el tremendo grito. ¡Ay, perro cochino! Me echaron la culpa. Me sacaron de la fiesta famosa, pero no me importó. Yo había comido como la gente. Pasé un buen tiempo en La Moneda, pero la presidencia no fue fácil. Una vez se acercó por la calle un pariente mío que me cayó mal y empezamos a gruñirnos. Y nos agarramos en una pelea feroz. Nadie nos podía separar. Entonces salió un hombre y nos echó un balde de agua helada que apagó de inmediato la rabia que teníamos. El otro quedó peor que yo, por supuesto. Mi amo me reprendió mientras examinaba mis orejas y mi lomo por ver si tenía una herida. Nunca más peleé en la calle, se los prometo, pero me hice conocido. Y una revista de la época llamada Topace, que se reía de los políticos y hasta de mi amo, publicó una caricatura mía, aunque yo nunca me he metido en política. No me interesa. Ahora les explico lo que es la patria. La patria es la casa de todos, una casa muy grande que va de la cordillera al mar, donde hay gente de toda clase, buena, mala y más o menos, y muchos animales, insectos y grandes parques con árboles, flores, plantas de toda clase. Mis preferidos, claro, son los árboles, en cuyos troncos dejo mis señales para que otros perros sepan que es mi territorio. Todo lo que sé de la patria y de la vida lo aprendí de mi amo, que decía discursos y escribía constituciones. Cuando dejó de ser presidente, siguió trabajando y luchando por la patria como un verdadero león que pelea hasta el final. En la plaza principal de La Moneda
está hoy su estatua para que todos conozcan su estampa. La mía está embalsamada en un famoso museo, donde pueden apreciar mi altura, mi fuerza y mis ojos bondadosos. En el cielo de los perros, donde ahora me encuentro, sigo perteneciendo a mi amo, camino siempre cerca de él, aunque ya no necesito defenderlo. Fuimos y seremos los mejores amigos, por eso he contado estas memorias en honor suyo. Hulk. Aquí terminan las singulares memorias de un perro famoso, Hulk, el perro del presidente Arturo Alessandri Palma, un perro que Alicia Morel inmortalizó en un cuento y cuyo figura embalsamada ustedes pueden encontrar en el Museo de Historia Nacional. Y así como un perro fue compañero de un presidente, un gato fue alcalde, candidato a alcalde de un municipio en México, y un hipopótamo, candidato también en una elección también en Brasil, ¿por qué un caballo no podría ser un gran candidato? Un candidato caballo, podría ser, ¿o no? Algo así. Que galopear, que vaya lejos, lejos de la lejanía. Un caballo sin nombre. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rains. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Si Nicanor Parra proclamó a nadie como su candidato ficticio imaginario
en aquella famosa obra de teatro Hojas de Parra presentada en la década del 70, Nadie Presidente, si en México proclamaron a un animal del zoológico como candidato, en Brasil, perdón, y si en México a un gato de candidato a alcalde de una ciudad, Jalapa, y si esos candidatos imaginarios obtuvieron votaciones fantásticas más que reales, la pregunta es, ¿no estará esto representando un cambio, un giro radical en las votaciones, en la manera de enfrentar el tema de la representación popular y política? Y sobre todo, hay que ver algunos indicios. Vamos a mostrar un ejemplo primero europeo y después otro local aquí en Santiago de Chile, ocurrido hace pocas semanas. En primer lugar, no puedo dejar referirme al extraordinario movimiento ciudadano y político surgido en las últimas elecciones parlamentarias en la convulsionada Italia luego de la crisis económica que está devastando gran parte de Europa. Giuseppe Piero Grillo, más conocido como Beppe Grillo, es un cómico y un actor italiano que trabaja en el teatro y la televisión, que tiene una de las páginas web italianas más visitadas por más de 160.000 accesos diarios, www.beppegrillo.it, produjo verdaderamente un terremoto político en Italia. Este movimiento partió el 14 de junio de 2007, cuando Beppe Grillo lanzó la idea del V corta Day o Vaffanculo Day. Vaffanculo es una expresión muy fuerte en Italia. Ándate a la punta del cerro, podemos decir aquí, ¿no? Pero Vaffanculo, ustedes me entienden, es una expresión cotidiana, espontánea. Pero ese movimiento movilizó miles de personas, juntó miles de firmas y según Beppe Grillo, este líder anarquista, está vinculada a una triple referencia al V-Day. Primero, el día D o el D-Day, que es la fecha del desembarco de Normandía de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se alude a que los ciudadanos italianos desembarcarán en la vida política para atacar la corrupción. Luego la película V for Vendetta, cuyo símbolo está presente en el logo del movimiento, que vemos aquí a través de otro canal.cl en una foto de Beppe Grillo, que tiene que ver con los principios de renovación política a la cual remite este movimiento. Y luego, bueno, la intersección italiana Vaffanculo. Vete a tomar por el que te dije. Beppe Grillo no se presentó él como candidato, esto es interesante, sino que juntó a una asociación libre de ciudadanos. El tipo se fue a las plazas, se juntaba agarraba a una señora y decía, usted va a ser candidata, a una doña casada, a un tipo joven, oye, tú podrías ser candidato, ¿por qué no? Puede ser mejor que el político que se presenta. Y lo impresionante es que en las elecciones, en las últimas elecciones, el gran ganador fue este inédito movimiento político 5 estrellas de Beppe Grillo, que obtuvo el 25% de las preferencias en el Congreso y casi el 24% en el Senado, logrando cambiar radicalmente, copernicanamente, el sentido de la política en Italia. Ahí hay que estar atento a ver qué va a ocurrir en el futuro. Y aquí en Chile, el caso local es la elección en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile del pasado 18 de octubre. En esa elección se presentó una singular lista que se llama el movimiento Retrocedamos. Un movimiento que se define como anarquista, comunista, derechista, izquierdista. Bueno, resume varios, casi una lista en broma, ¿no? Que se compromete a agitar las movilizaciones estudiantiles en conjunto de los actores sociales. Queremos provocar una asociación de inestabilidad. Planteamos un programa Planta la Semilla con el Lobo Sebastián. Llamamos a crear un huerto urbano. Quieren generar un campeonato de taca-taca. Quieren más extintores. Quieren además creación de una casa para el Lobo Sebastián, para buscar albergues animalistas, independencia económica y la creación de la beca Bashar al-Assad, para que nuestros compañeros de movimientos de ultranza tengan la oportunidad de ir a combatir en el proceso revolucionario que acontece en Siria. Apoyan, ahí está, la creación de una selección universitaria de taca-taca, comprando nuevos taca-taca y marihuana para sus seleccionados. Y además, quieren cambiar los nombres de las salas ubicadas en los presidentes, buscando dar reconocimiento a una nueva generación de insignes personajes que circulan por nuestras aulas. Sala Matías Clark, Sala Daniel Cologro, Sala Ricardo Morales, Sala Diego
Giorgiotti, etcétera, etcétera, etcétera. Y además piden que los carretes duren 5 minutos más, un curso libre de masajes, exigir que el actual conservador de bienes raíces de San Miguel devuelva el ganso, exigir que vuelva el libre de waterpolo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todas estas reivindicaciones, algunas delirantes, son varias, ellos nunca pensaron que iban a ganar esta elección. Lo tremendo de todo, y lo mismo que veníamos comentando en relación a Italia, a México y a todos estos movimientos de candidatos imaginarios o ficticios, es que finalmente la lista Retrocedamos, que surgió frente al espectáculo patético de la división interna del movimiento estudiantil, de colectivos que se separaban y se volvían a separar y dividir infinitamente, ellos dijeron, bueno, esto es el circo, pero aquí faltan payasos. Y ahí llegaron ellos. Y este es un poco como la estética o la ética de estos movimientos políticos. A través del humor es el payaso el que trae la verdad, y la gente prefiere votar por la lista en broma, en payaseo, que por el payaseo en serio, o el payaseo encubierto, o el circo de la política tradicional. Estamos en Oasis, volvemos luego de esta pausa comercial y te preguntamos quién es tu candidato. Puedes escribirnos a Gato, el desierto florece. Ya estamos de vuelta para disfrutar como el desierto florece, junto a Cristian Barken en la nueva Oasis. Estamos en el desierto florece, aquí en Oasis, desde, y siempre lo digo, Alberres, desde Viña del Mar hasta Punta Arenas, en Temuco, en Villarrica, en Pucón, en Osorno, en San Antonio, y también en el lugar en que quieras, a través de otro canal.cl, vía internet, gracias a nuestro partner MediaStream. Y estamos a pocos días de una elección presidencial y también legislativa, de diputados, senadores, y no me voy a referir a los cores porque me voy a empezar a enojar y voy a empezar a decir cosas que no quisiera decir por los micrófonos tan decentes de Radio Oasis. Los cores se han transformado en el basural donde llegan los restos de la política. O sea, aquellos que no les fue bien en las lides, entre comillas, más grandes, se les entrega como favorcito en la mayoría de los casos. No digo que en todos, probablemente hay candidatos decentes, y por eso no quiero ser injusto y me voy a tener que volver a morder la lengua. Pero ¿qué tenemos? Familias enteras de candidatos ocupando todo. Uno va por senador, después la hija de diputada, la prima de core, etcétera, etcétera, etcétera. Es el tema de que se empieza a perder un poco la decencia, incluso la estética, desde la mirada de los candidatos, ¿no? Ya no ven hacia afuera, no ven cómo los ciudadanos estamos viendo lo que estamos viendo. Desde esos carteles desmesurados que nos tapan la vista, que contaminan visualmente la ciudad, y desde aquí empieza una campaña que habrá que organizarla hasta las próximas elecciones, que no haya más publicidad política en las calles, que la publicidad política se haga a través de internet, que el ciudadano pueda entrar a internet y buscar a su candidato, buscar su programa, pero que esté prohibido absolutamente tapar la ciudad de propaganda política. En algunos países del mundo eso se ha hecho y sería estupendo, fantástico que en Chile pudiéramos conseguirlo. ¿Se está corriendo el límite entre la ética y la política? ¿Esta decepción ciudadana frente a la representación política se debe a la corrupción? El filósofo francés Albert Camus, del que se está celebrando el aniversario en estos días en el mundo, el autor del Extranjero, el filósofo de la llamada filosofía del absurdo, dijo alguna vez: en política son los medios los que deben justificar el fin. Y se estaba refiriendo a ese juego maquiavélico de que el fin justifica los medios. Y que ha pasado a ser casi una especie de ética de una política sin ética. En un libro notable, Fernando Savater, el filósofo español, con quien tuve la oportunidad de conversar en una entrevista que le hicimos, le hemos hecho 2 entrevistas ya en la Feria del Libro. En la última entrevista, Fernando Savater presentaba su libro Política para Amador. Ya había publicado La ética para Amador. En este libro, el filósofo español decía que hoy día a los jóvenes es más fácil, curiosamente, hablarles de ética que de política. Hay un desencanto, ya venía percibiendo Savater en España, un desencanto generalizado, un desentenderse de la política. Pero Fernando Savater cree que ese es un error y recoge en un libro además lleno y amenizado por extraordinarias citas muy interesantes de distintos pensadores políticos de todos los tiempos, Tocqueville, Hannah Arendt, gente de ese calibre,
Aristóteles, Platón y otros, recuerda que los antiguos griegos, dice Sabater, tipos listos y valientes, por los que ya sabes que tengo especial devoción, a quien no se metía en política le llamaron idiotez en griego, una palabra que significaba persona aislada, sin nada que ofrecer a los demás, obsesionada por las pequeñeces de su casa y manipulada, a fin de cuentas, por todos. Entonces, Sabater es de los que creen que a pesar de los riesgos y del tiempo y energía que significan, es preferible participar activamente y, por último, generar estos movimientos políticos como los que hemos comentado aquí en El Desierto Florece, como este movimiento extraordinario ciudadano en Italia que dio un golpe a la cátedra al ganar con una lista con puros candidatos ciudadanos en la candidatura de Pepe Grillo. Vale más eso que quedarse en la casa, porque eso significaría ser un idiotez. Sabater recuerda la vieja opinión del venerable Aristóteles que el hombre es un animal cívico, un animal político en esencia. El tema entonces no es la política, que es imposible que no la haya, puesto que estamos obligados por nuestra naturaleza humana a vivir con otros. Es quienes se han apoderado de la política. Quien tuvo esto meridianamente claro fue nuestro gran poeta chileno Vicente Huidobro. ¿Saben ustedes que Vicente Huidobro, el autor de Altazor, del Ciudadano del Olvido, de Temblor de Cielo, el que revolucionó la poesía en español, el hombre que dijo, si no hago una locura al día me vuelvo loco, fue candidato por allá por la década del 20? Efectivamente, Vicente Huidobro se presentó a candidato a presidente de la República en 1925, pero antes se había dado el gusto de publicar en la revista Acción el informe reservado del Tribunal de Conciencia de los gestores administrativos y políticos peligrosos. Ahí estaba prácticamente la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Es decir, todos aquellos desnudaba por primera vez en Chile, se hacía un acto de transparencia, que hoy día es más habitual, a través de las redes sociales, etcétera, y mostraba quiénes eran, dónde estaba la corruptela en política. Eso, por supuesto, que provocó una reacción desaforada de quienes no podían aguantar que sus vinosos nombres a veces estuvieran en esa lista. Y eso le costó a Vicente Huidobro 2 atentados. Pero Vicente Huidobro, que era gallo de pelea, tenía una gran personalidad y no se milanaba ante nada, al contrario, se encendió y decidió presentarse de candidato a presidente de la República. Y tengo aquí en mis manos justamente el afiche en donde se invita a votar por Vicente Huidobro, candidato de la juventud. Dice, el único que ha demostrado amor al pueblo, no con palabras, sino con hechos, hasta exponer su vida. Si quiere que el Chile nuevo sea un hecho, vote por Vicente Huidobro. Si quiere salvar el salitre, vote por Vicente Huidobro. Si quiere limpiar el país y verlo pronto grande y rico, vote por Vicente Huidobro. Si quiere el desarrollo de la instrucción, vote por Vicente Huidobro. Si quiere salvar la raza, vote por Vicente Huidobro. Si quiere que los móviles de la revolución se cumplan pronto, vote por Vicente Huidobro. Aquí tienen aquellos que a lo mejor no quieren votar por nadie en esta elección, un voto creativo. En vez de colocar el tradicional Walt Disney en el voto, coloquen VH, o un poema de Huidobro, o un caligrama de Huidobro. Aquellos que quieran aportar poéticamente en un nulo más activo, por decirlo así. Vicente Huidobro, además, escribió una carta que es verdaderamente un manifiesto impresionante, del cual solo puedo leer fragmentos muy cortitos, justamente en 1925, en que afirma que todo huele a podrido en Chile. En esa carta, que es su manifiesto político, Huidobro dice, un país que apenas a los 100 años de vida está viejo y carcomido, lleno de tumores y supuraciones de cáncer, como un pueblo que hubiera vivido 1000 años y se hubiera desangrado en heroísmos y conquistas. Habla que hay un pueblo de envidiosos, sordos y pálidos calumniadores. Un pueblo que resume todo su anhelo de superación en cortar las alas a los que quieren elevarse. Y más adelante va a afirmar que el poeta inglés dijo algo huele a podrido en Dinamarca, pero nosotros, más desgraciados que él, nos veremos obligados a decir todo huele a podrido en Chile. Y lo que plantea Vicente Huidobro es que Chile lo que necesita sobre todo es alma. Dice el poeta, necesitamos lo que nunca hemos tenido, un alma. Necesitamos un alma y un ariete. Diré, parafraseando,
al poeta íbero, un ariete para destruir y un alma para construir. Dice Vicente Huidobro en 1925 y termina diciendo además algo que resuena tremendamente actual. Que el país, la corrupción que él veía en el país, la degradación de lo político ya en 1925 se debe a las generaciones de viejos. Y dice que se mueran ellos, pero que no muera el país. Que suban al arca unos cuantos Noé y los demás perezcan en el diluvio de la sangre pútrida, dice el poeta. Como la suma de latrocinios de los viejos políticos es ya inconmensurable, que se vayan, que se retiren. Nadie quiere saber más de ellos, es lo menos que se puede pedir. Entre la vieja y la nueva generación, la lucha va a empeñarse sin cuartel. Entre los hombres de ayer sin más ideales que el vientre y el bolsillo, y la juventud que se levanta pidiendo a gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua posible. Y termina afirmando Vicente Huidobro algo que es bastante cierto. Todo lo grande que se ha hecho en América y sobre todo en Chile, lo han hecho los jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años, Carrera a los 22, O'Higgins a los 34 y Portales a los 36. Que se vayan los viejos y que venga juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados de entusiasmo y de esperanza, termina enarbolando el gran poeta Vicente Huidobro en esta carta publicada en 1925 en el diario Acción. Un texto revelador e iluminador en estos tiempos de confusión, en esta tierra de confusión según Génesis. Did you read the news today? They say that
La política ha estado muchas veces, y los políticos, muy cercanos al mundo de la superstición, de las magias, de los augures, de los consejeros que aconsejaban a antiguos políticos. Por ejemplo, se dice que Mitterrand, el presidente laico de la República Francesa, iba a ver a una especie de consejera, hechicera, bruja, que le predecía el futuro. Y en la época, esto viene de muy antiguo, ¿eh? Viene de la época de los romanos. Por ejemplo, al César le aseguraron que había malos augurios. Los idus de marzo marcaban que iba a sufrir algo muy terrible en un día, muy malo. Pero él no hizo caso a ese augurio. Dijo, llegaron, pero no pasaron los malos augurios. Y ese día se dirige al Senado a dar un discurso, y en el camino se le acerca a un personaje anónimo, que se llama Artemidoro de Nido, en que ese hombre anónimo, es un ciudadano, un NN, un nadie, le entrega en las manos una carta. En esa carta, en ese escrito, le dice que alguien lo está esperando en el Senado para asesinarlo. Obviamente que el César, como todo político, saluda a Artemidoro, el NN, seguramente le sonrió, pero ni tomó en cuenta la carta, nunca la leyó, y cuando llega al Senado va a morir. Constantino Cavafis, el poeta alejandrino, va a retomar esta historia tan significativa y va a escribir un poema extraordinario, y que tiene que ver, creo yo, con los peligros de las alturas. Cuando uno adquiere demasiado poder, cómo pierde el contacto con el sentido común, con la realidad, con los personajes reales, con los NN, que son los que muchas veces tienen la verdad más que los que rodean la corte, que rodea al rey o al presidente, los opinólogos, los expertos en publicidad, toda esa casta de mediadores e intermediarios que terminan por envenenar el sentido genuino de la política, que es representar a los artemidoros, a nosotros, a los NN. Y dice Cavafis en el poema, que ilustra y poetiza la historia que acabo de contar: las grandezas teme, oh alma, y si vencer tus ambiciones no puedes, con cautela y reserva síguelas. Y cuanto más adelante vayas, sé más observador, más cuidadoso. Y cuando a tu apogeo llegues, César ya, cuando tomes figura de hombre famoso, entonces cuida especialmente al salir a la calle. Dominador insigne de séquito acompañado, si acierta acercarse desde la multitud a algún artemidoro que lleva una carta y dice apresurado, lee esto inmediatamente, son cosas importantes que te interesan, no dejes de detenerte. No dejes de postergar cualquier conversación o tarea. No dejes de apartar a las variadas personas que te saludan y se prosternan ante ti. Las podrás ver más tarde. Que espere incluso el Senado mismo y conoce al instante los graves escritos de Artemidoro. Este es un bello poema del gran poeta alejandrino Constantino Cavafis, una alerta a aquellos que, debiendo representarnos, debiendo escuchar la voz de la calle, Vox Populi, Vox Dei, dice el dicho, la voz del pueblo, la voz de Dios, prefieren encerrarse entre las cuatro paredes de una política que es justamente la que está hoy día en crisis. Y antes de irnos, yo les voy a hacer un tremendo regalo, pero quiero primero mostrar una imagen para la votación de este domingo de Pepe Grillo, la voz de la conciencia. Y quiero invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a ser visitados por Pepe Grillo y votar en conciencia, no dejándose llevar ni por la magnitud de las gigantografías, ni por las promesas retóricas, ni por la política que es la misma que queremos combatir, queremos cambiar, sino que realmente votar por la decencia, votar allí donde esté, votar por la rectitud, votar por la coherencia. Es decir, no votar por cualquiera. No alguien que haya hecho un desfalco en su municipio, que se vuelve a presentar de core o de diputado o lo que sea. Ese no puede ser reelegido. Nosotros somos culpables incluso y no vamos a votar. O si no damos la pelea de la manera que la demos, si seguimos votando por aquellos que son los que tienen la política en el estado lamentable en que está, no solo en Chile y en el mundo. Así que un Pepe Grillo para ustedes. Y fue Shakespeare el que obviamente que se metió en este tema, porque este es un tema más viejo que el hilo negro, el tema de la crisis, el tema del poder, de la corrupción en el poder. Y en su famoso discurso de Marco Antonio de Julio César, Shakespeare hace realmente muestra una pieza de oratoria extraordinaria, de esa vieja oratoria de la gran política, que comienza diciendo: amigos compatriotas romanos, préstenme su atención. Y quiero terminar que escuchemos un hermoso inglés leído por el actor Alan Bates,
de este famoso gran monólogo shakespeariano que tiene que ver con la gran política. Ustedes pueden leerlo y encontrarlo en español en cualquier edición traducida de Julio César del gran William Shakespeare. Y nos vamos a ir con ese inglés maravilloso y fino, y nos encontramos después de las elecciones el día jueves aquí a las 11 en Radio Oasis y otro canal. Muchas gracias. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. No, they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos, para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.